4. Arranque directo del motor estrella con temporizador. Conexión del circuito de potencia. Se conectan las tres líneas vivas en las entradas del contactor KM1, L1, L2 y L3. Esta es la conexión de las tres líneas vivas de L1 a la entrada del contactor KM1. Esa es la conexión de las tres líneas a las entradas del contactor KM1. Se conecta de la salida L1 del contactor KM1 a la entrada L1 del relé térmico RT1. Se conecta de la salida L2 del contactor KM1 a la entrada L2 del relé térmico RT1. Se conecta de la salida L3 del contactor KM1 a la entrada L3 del relé térmico RT1. Esta es la conexión de la salida L1 del contactor KM1 a la entrada del relé térmico L1. Esa es la conexión de la salida del contactor KM1. Paso 3. Se conecta de la salida del relé térmico RT1 a los bloques del motor trifásico U1, V1, W1. Hacemos la conexión de la salida del relé térmico 5 a la entrada V1. Ahí ya hicimos la conexión de los bordes del motor, de la salida del relé térmico a la entrada de los bordes del motor. Paso 4. Se hace la conexión de los bordes del motor W2, U2 y V2 estrella. Están los bordes W2, U2, U2, V2. Esta es la conexión de los bordes del motor W2 con U2. Y ahí tenemos la conexión estrella de los bordes del motor de conexión del circuito de control con temporizador. Se da una línea L1 viva a la salida de un piloto rojo X2. La salida del piloto del impulsador. Salida o la entrada. Ahí aquí es la conexión de la línea viva a la salida del piloto rojo. Siguiente paso, se conecta la salida del piloto rojo X2 a la salida del temporizador 2. La conexión de la salida del piloto rojo a la salida de la bobina del temporizador, que la tenemos identificada como 2. Se conecta de la salida de la bobina del temporizador 2 a A2 del contactor K1. Se conecta de la salida de la bobina del temporizador a la salida de la bobina del contactor K1. Se conecta una línea L2 viva a la entrada del pulsador de stop rojo. Acá hacemos la conexión de la línea viva a la entrada de un pulsador rojo stop. De la salida del pulsador rojo stop a un contacto totalmente cerrado 71. Hacemos la conexión de la salida del pulsador rojo stop a una entrada de un contacto totalmente cerrado 71. Se conecta de la salida del contactor totalmente cerrado 72 a la entrada de un piloto rojo X1. Se conecta de la salida del contacto totalmente cerrado 72 a la entrada del piloto rojo X1. Se conecta a la salida del pulsador stop rojo a un contacto cerrado del temporizador 5. Hacemos la conexión de la salida del pulsador rojo stop a la entrada de un circuito cerrado
del temporizador, que se identifica con el número 5. Se conecta de la salida del contacto cerrado del temporizador 8 a la entrada de un pulsador verde. Se conecta de la salida del contacto totalmente cerrado del temporizador, que se identifica con el número 8, a la entrada de un pulsador estar verde. Siguiente paso, se conecta de la salida del pulsador estar verde a azul del contactor K1. Se conecta de la salida del pulsador estar verde a la entrada de la bobina del contactor K1, que es A1. Se conecta en la entrada del pulsador estar verde a la entrada de un contacto totalmente abierto 83 del temporizador. Hacemos la conexión de la entrada del pulsador estar verde a la entrada de un contacto totalmente abierto, que lo identificamos con 83. ¿Qué pasa? Se conecta de la salida del contactor abierto 84 a la salida del pulsador estar verde. De la salida del pulsador estar verde se conecta a la salida del contacto totalmente abierto 84. Siguiente paso. Se conecta de la salida del estar verde a la entrada de la bobina del temporizador de paréntesis 7. Hacemos la conexión de la salida del estar verde de la bobina del temporizador, que la enumeramos con el número 7. Se conecta de A2 del contactor K1 a la salida del piloto verde X2. Conectamos de la salida A2 del contactor K1 a la salida del piloto verde X2. Se conecta de A1 del contactor K1 a la entrada del piloto verde X1. Se conecta de la entrada del piloto verde X1 a la entrada de la bobina del contactor K1 A1. Siguiente paso, verificamos con ayuda de un multímetro si se encuentran con conexión trifásica. Vamos a verificar para ver si contamos con la corriente trifásica. Acá vamos a medir la tensión con 2 fases. Vemos que nos da un total de 220 voltios. En la otra línea probamos para ver si está la otra tensión bien. Verificamos con el multímetro para ver si nos marca bien la tensión. Si vemos que nos marca la otra tensión, los 220 voltios. Listo. Siguiente paso, hacer la conexión del enchufe al tomacorriente. Acá hacemos la conexión del enchufe al tomacorriente. Ya acá está el enchufe conectado al tomacorriente. Encendemos los breakers en on. Acá encendemos los breakers en on para que el motor no quede energizado. Ahí ya el motor está energizado. Encender el motor con el pulsador estar verde y esperamos a que el motor se apague con el temporizador. Acá vamos a encender el motor con el pulsador estar verde y si vemos que en 15 minutos el motor se va a apagar con el temporizador. 15 segundos.
En este circuito de arranque directo con el temporizador, nosotros podemos cuadrar el temporizador para ver en cuántos minutos o segundos queremos que el motor se nos apague. Acá vamos a hacer otra vez nuevamente la verificación que nuestro simulador del circuito eléctrico esté bien conectado. Vamos a encenderlo con el pulsador a estar verde y vamos a ver que el temporizador, él marca los segundos, palpita y dependiendo cómo lo cuadremos, él va a hacer su recorrido.